¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Aquí vamos a defender siempre la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien, quédense con nosotros que tenemos un programa interesantísimo. Vamos a abordar los casos de corrupción que está sufriendo nuestro país desde un punto de vista algo diferente al que solemos tratarlo en los medios de comunicación. Pero no se preocupen, que vamos a hablar de Sánchez, de Koldo, de Cerdán y también de Cristóbal Montoro. Bueno, antes de empezar con nuestro invitado, nuestro analista de cabecera en el día de hoy, con nuestro Rubén Folguera, déjenme que les dé dos consejos, no sé si llamarlos consejos o desde luego, pues unas recomendaciones. Por un lado, para invertir. Si ustedes quieren invertir y hacerlo en el negocio inmobiliario, pueden hacerlo de varias maneras. La tradicional es incurrir en los riesgos de comprarse una vivienda. Tienen ustedes probablemente que endeudarse para comprar esa vivienda, tienen que reformarla, con lo que esto implica, y luego ponerla en alquiler, con los riesgos que hoy supone el alquiler en España. Y luego tienen otra alternativa, que es la de invertir a través del crowdlending inmobiliario. ¿Qué es esto del crowdlending inmobiliario? Bueno, pues compañías, como es el caso de Cibisland, lo que hacen es buscar promociones inmobiliarias que necesiten financiación alternativa, buscan a ese promotor y para financiar a ese promotor buscan inversores, que puede ser usted, desde 250 euros en proyectos con garantía hipotecaria y una renta fija inmobiliaria que le promete a usted unas rentabilidades de doble dígito de entre el 10 y el 13% en plazos de entre 10 y 15 meses, 20 meses máximo. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues entran ustedes en www.cibisland con v y terminado en d.com y ahí obtienen toda la información. Si les gusta, se registran, que es gratis. Y si les convence alguna de las promociones, desde 250 euros pueden ustedes invertir a través de Cibisland, una compañía que está registrada y bajo la auditoría de la CNMV. Y la otra recomendación que tengo que hacerles es que pues no se pierdan la entrevista que vamos a tener esta semana con los expertos de Circa, líder mundial en compra de relojes de alta gama y joyas de gran tamaño. Un negocio muy curioso, muy interesante, del que nos van a hablar aquí en Con Ánimo de Lucro los expertos de Circa esta misma semana. Y después de estos consejos vamos ya con el programa de hoy. Corrupción es la palabra que más podemos leer, más se repite estos días en los medios de comunicación, en los periódicos, en las portadas, hasta en los diarios de deportes, también en la prensa económica. Aquí en Con Ánimo de Lucro lo hemos ido tratando poco a poco, pero no hemos tratado el fenómeno en general, y es que son muchos los casos de corrupción que nos aquejan en el día de hoy. Para hablar de este asunto y hacerlo además desde un punto de vista distinto, como les decía, al menos desde un punto de vista teórico, tratando de buscar los orígenes de esa corrupción que nos aqueja, nos acompaña nuestro analista de cabecera, uno de nuestros preferidos, entre otras cosas, porque siempre viene aquí al estudio, cosa que le agradecemos mucho, y que es Ignacio Moncada. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí, como siempre. Bueno, además con un tema interesante, importante. Nosotros que tenemos algún chat en común con otros amigos, es que casi no hablamos de otra cosa. Es imposible aburrirse. Cada día hay un tema diferente. Últimamente, en estas últimas semanas, la semana pasada, saltaba uno más, que ya era un viejo conocido para muchos de nosotros, para mí en concreto y en esta casa, que lo hemos hablado largo y tendido, que ha sido el caso de Cristóbal Montoro, pero bueno, tenemos de todos los colores y para todos los gustos. Sí, lo que ha estado saliendo estos últimos meses es todo un entramado de distintas tramas de corrupción que además es muy divertido porque se van conectando entre ellas. Hay tramas que están... La trama Koldo es la trama Cerdán, la trama Ábalos... Empiezas tirando el hilo de las mascarillas, acabas en los hidrocarburos, luego pasando por el caso de Air Europa. Al final todo está... La España vaciada, los proyectos de la España vaciada en los que estaba también metido Aldama. Al final parece que es un entramado realmente, y lo que hay son distintos cabos que se van saliendo a la superficie, pero que hay mucho más por debajo. Pero en el programa de hoy, si nos vamos a proponer algo, es tratar de buscar el origen, ¿no? Ya no de los casos en concreto, sino del por qué se producen. Y si quieres una aproximación que a mí se me ocurre, Ignacio, si tratamos de levantar un poco el foco, como suelen hacer los sociólogos buenos, al final lo que ves es una carrera de la rata de las distintas formaciones políticas por alcanzar el presupuesto público. Al final el poder es manejar el BOE.
y manejas el BOE porque manejas los recursos que vas extrayendo de manera coactiva en todos los ciudadanos, ¿no? Eso es, y lo explicaba muy bien Mises, por ejemplo, en su libro Burocracia, cuando los políticos disponen de un poder discrecional, que son capaces de que distintas personas, empresas o colectivos se vean muy beneficiados o muy perjudicados debido a las decisiones de ese político, de ese burócrata, la corrupción va a aparecer seguro. Bueno, ya lo decía Lord Acton, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo que pasa es que aquí, en lo que estamos viendo ya como está tan profesionalizado pues, el mundo de la política, en ese sentido, lo que vemos no es que se vayan corrompiendo los políticos que llegan al poder, sino que llegan al poder los que tienen más predisposición para corromperse, o como decía Hayek, tienden a llegar al poder los peores de la sociedad, los que tienen pues más ánimo, más intención de utilizar ese poder para los tejemanejes políticos y para su beneficio personal. Nos acompaña ya también mi compañero Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Le he tenido esta mañana trabajando mucho, y es que le he dicho algo tan sencillo y tan complicado como: Rubén, necesito que nos hagas hoy en el programa un repaso muy somero y esquemático de todos los casos de corrupción que hoy tenemos encima de la mesa. Y me ha dicho, pero tío, una mañana me vas a dar, no me vas a dar 2 semanas para que te prepare este resumen. Bueno, pues una mañana he tenido y te ha cundido. Sí, sí, porque en cualquier caso sabemos que la corrupción o la presunta corrupción asola ahora mismo tanto al PSOE como al gobierno, que esto hay que recalcarlo. No es una cosa de que sea solo el gobierno o solo el PSOE, si es que al final son las mismas personas y por tanto han estado presuntamente, según se puede de algún modo intuir, o es lo que se está tratando de lo que averiguar, reflejan los informes policiales a los que los medios estamos teniendo acceso. Claro, y en este sentido, pues por ejemplo, tenemos por un lado el caso Ábalos-Koldo, que es parte de una investigación sobre una trama de corrupción o presunta trama de corrupción relacionada con la compra de mascarillas y obras públicas durante la pandemia de coronavirus. Esta trama esta investigación se centra en Koldo García, que es el ex asesor de José Luis Ábalos, y también en la propia implicación directa de Santos Cerdán, que fue el secretario de organización del PSOE. En este sentido, la UCO de la Guardia Civil señala a Ábalos por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y también malversación. Por otra parte, relacionado con esto está el caso de Santos Cerdán, que está vinculado a la investigación del caso Koldo y, de algún modo, lo que se trata de averiguar es si Santos Cerdán tiene responsabilidad en adjudicaciones de contratos públicos durante la pandemia también. Claro, y esto se relaciona, entre otras cosas, porque la investigación del caso Koldo, que implica al señor Ábalos, puesto que Koldo era el que le llevaba la agenda y todos los contactos al señor Ábalos, en algunas conversaciones de las que ha destapado, en este caso, Víctor de Aldama, que es, digamos, le llaman en la justicia el nexo corruptor, pero no deja de ser al que han metido en la cárcel y al que han buscado las cosquillas, y es el que está tirando de la manta. Hay que decir que las cosas que dice Víctor de Aldama se van cumpliendo de manera sistemática. Se hablaba de que Santos Cerdán pedía su cupo vasco, y dentro del cupo vasco lo que se está descubriendo es que él, no sé si amañaba, o lo que la sospecha por lo que se le está investigando es por si amañaba contratos públicos adjudicándoles a empresas cercanas, por los que a posteriori recibía su correspondiente comisión, ¿no? Sí, Víctor de Aldama, por cierto, al cual nadie conocía, o todos decían no conocer, y trataban de denigrar, ¿no? Como sí, es el de la tía, tal. Luego escucharemos cómo negaban su vinculación con Víctor de Aldama. Luego, otro caso es el de Begoña Gómez, a la cual que ha sido imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y aquí hay que destacar cómo Begoña Gómez logró una especie de dirección de cátedra en la Complutense. Una especie, no, directora de cátedra. Y también dirección de un máster. Y claro, esto sobre todo sin tener ningún tipo de formación ni titulación que le permitiera acceder a ese puesto, a ese puesto, ¿no? Una de las tramas de las que déjame... O sea, todo esto son, Ignacio, al final, piedrecitas o piezas que vamos poniendo encima de la mesa, del tapete en el día de hoy, para ir jugando con ellas, para ir buscándole esas derivadas, ¿no?, de origen sobre estos mismos casos. El caso, si ha tenido que prestar declaración
el ministro de Justicia, el señor Bolaños, ante el juez ha sido, entre otras cosas, por el caso Begoña Gómez, por haber nombrado a alguien dentro de la estructura de Moncloa que se dedicaba no a llevarle la agenda a la mujer del presidente del gobierno, algo para lo que se entiende que debe haber una funcionaria pública, o todos podríamos entender que existiera una funcionaria que le lleve la agenda a la mujer del presidente del gobierno, sino que se utilizaban recursos de Moncloa para engrasar los negocios privados de la señora Begoña Gómez, porque era la secretaria, digamos, personal de Begoña Gómez, fichada por Begoña Gómez bajo la tutela de Félix Bolaños, que era el responsable de esa contratación, y que era la persona que al final enviaba los correos electrónicos a las empresas de queremos que sigas financiándonos la cátedra de Begoña Gómez, cuando eso sí que no tenía nada que ver, en este caso, Moncloa. O sea, quiero decir que de cada uno de estos casos de corrupción salen nuevos hilos de casos de corrupción. Pero es que con Begoña Gómez no acaba la cosa, porque también está el hermano de señor Sánchez. El hermano también es otro de los familiares cercanos del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que están siendo investigados por la justicia. En este caso, porque presuntamente se habría creado un puesto ad hoc para enchufar en la Diputación de Badajoz al hermano de Pedro Sánchez. Que, claro, cuando le preguntaron sobre usted qué hacía o a qué se dedica la dirección o el departamento de artes escénicas, pues él decía, pues no sé, a dirigir cosas de artes escénicas, ¿no? Claro, ese es el conocimiento que tenía. Me faltó decir, a mí no me pregunte, que yo vivo en Portugal. Claro. Y casi no voy por Badajoz. La verdad que ese es uno de los momentos, yo creo que es uno de los documentos gráficos más sobrecogedores de los que hemos tenido, ¿no? O sea, una manifestación tan evidente. Aparte, a mí lo que más me sorprendió, no sé a vosotros, de aquellas... no sé si tenemos el audio de David Sánchez. Bueno, vamos a buscarlo por si podemos conseguirlo y lo ponemos para volverlo a escuchar. Pero claro, que ni siquiera se preparara la declaración ante el juez. Quiero decir, a ti te han nombrado supuestamente a dedo, es lo que te están acusando. A ti te han hecho un cargo ficticio y además a tu medida, para que lo ocupes tú porque eres el hermano de quien eres. Oye, si te quieres defender, pues por lo menos di que te lo merecías y prepárate la declaración, pero te pregunta la jueza y no sabes ni por dónde te viene. Y luego, al respecto, hay que destacar que, según hemos podido saber, cuando se supo que el hermano de Pedro Sánchez vivía más tiempo, vivía en Portugal, pero no estaba afincado, ¿no? Que trabajaba para administraciones públicas españolas. Eso es. Cobraba del erario público. Y por vivir en Portugal no declaraba, o sea, no pagaba los impuestos en España. Y Hacienda deliberadamente decidió no investigar este caso. No, y de hecho luego sacó un informe diciendo que no hacía falta investigar un caso como este. Esto para que las víctimas de Montoro, ¿verdad, Ignacio?, se lo hagan mirar un poco, ¿no? Y al mismo tiempo hay otra parte de la corrupción del PSOE y del gobierno que también va a lo institucional. Hemos hablado de, por ejemplo, cómo han puesto al frente del Banco de España a José Luis Escrivá para que, y lo hemos destacado aquí, se presione, ¿no?, a los que hacen los informes, a los responsables de estos informes, para que, bueno, pues de algún modo que no fiscalicen al gobierno, sino efectivamente, que lo ayuden. Minimicen también la importancia del problema de las pensiones, etcétera. Pero también hay un problema con el fiscal general del Estado, con Álvaro García Ortiz, que está siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos. Y es que cuando la izquierda, de algún modo, se abalanzó contra Isabel Díaz Ayuso para tratar de demostrar que, bueno, tanto ella como su novio se habían lucrado durante la pandemia de coronavirus del negocio de las mascarillas, lo que se intuye, se cree o se está investigando es que la información de la declaración de la renta del novio de Ayuso habría sido filtrada por el fiscal general del Estado. No solo eso, sino que el propio fiscal general del Estado reconoce que la filtración es suya y lo hizo a título personal. Creo que tenemos ya ese corte de audio que estábamos comentando y que es uno de los documentos sonoros y gráficos, para el que lo quiera ver, más importantes de los últimos tiempos. Y David, ¿me puede usted explicar, por favor, porque ayer nadie pudo hacer, lo que es la Oficina de Artes Escénicas? Disculpe. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es?
Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga pues no sé, de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Sí. Entonces, yo le pregunto, si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. ¿Y quién la compone aparte de usted? ¿Usted es el jefe? Si alguien es jefe de algo, tiene que tener unos subordinados. ¿Quiénes son sus subordinados en la Oficina de Artes Escénicas? Vamos, yo lo primero que le quiero decir es que yo no tengo subordinados, o sea, yo tengo personas con las que En fin, la verdad que para enmarcar, para Claro. no perder nunca. Él estaría pensando, hombre, con las tramas que tiene abierto el gobierno y este partido, no voy a caer yo por una tontería, por así decirlo. Simplemente me han puesto a dedo en un sitio que no hace falta que ir a trabajar. No, es tremendo. O sea, quiero decir, pero ¿no os llama la atención que ni siquiera se lo prepararon? Ya, la segunda declaración sí que salió un poco más preparado, pero yo creo que más Después de este más por espectáculo. por el impacto mediático que tuvo, el bochorno pues de una persona que no sabe ni dónde trabaja, ni qué hace, ni... Pero bueno, o sea, todo el mundo, parece evidente que le asignaron un puesto para darle un dinero al mes sin tener que hacer nada, simplemente por ser hermano de. Pero bueno, entonces supongo que pensaría que con la cantidad de cosas que hay alrededor del gobierno del PSOE que tampoco era algo tan grave. Que él fuera el hermano. En fin, pero no acaban aquí las cosas. Rubén, ¿tenemos algún caso más? Sí, sobre todo hay que destacar la trama de los hidrocarburos, que lo forman varias investigaciones sobre una presunta red de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción en el sector de los carburantes en nuestro país, intensificada desde 2022 y con ramificaciones en Madrid, Valencia, Andalucía, Castilla-La Mancha. Y sobre todo está centrada en el impago sistemático del IVA y el uso de sociedades interpuestas para tratar de evadir fiscalmente el pago de este impuesto. Este es el caso de hidrocarburos del que emanan las declaraciones de Víctor Aldama que están salpicando al gobierno, entre otras las relaciones entre el gobierno de España y el de Venezuela, con aquella visita de Delcy Rodríguez a Madrid que estuvo organizado, según dijo él mismo, por el propio Víctor de Aldama. Y luego el rescate de Plus curiosamente Ultra. hemos tenido, no sé si de anoche me parece, declaraciones del gobierno de Venezuela de nuevo agradeciendo las gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero como representante de la dictadura con otros países hermanos allí en el Cono Sur. Bueno, pues de nuevo abundamiento, en este caso en el caso de los hidrocarburos. Pero tenemos también el caso mediador y el caso del Tito Berni, que parece que no se nos ha olvidado. Pero ahí también había prostitución y droga. Droga. Sí, bueno, y hay hasta fotos que hemos podido ver todo el mundo en ese sentido. El caso mediador investiga una trama liderada por Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni popularmente, que es un exdiputado socialista, junto a su sobrino Taiset Fuentes, el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas y también Marco Antonio Navarro Tacoronte. La investigación apunta a una red que ofrecía ventajas en contrataciones públicas a empresarios a cambio de sobornos. Y luego otro punto negro del mapa de la corrupción del PSOE lo encontramos también en cómo Fuentes Curbelo renunció después a su escaño tras las acusaciones que incluyen tráfico de influencias, cohecho y también a una causa que de algún modo también viene a reflejar cómo la corrupción del PSOE no se remite a los últimos tiempos, al último año, que es quizás lo más llamativo, ¿no? Lo que ha rodeado a Santos Cerdán, a Ábalos, etcétera, sino que viene ya anteriormente. Que estaban deseando llegar al poder precisamente para poner en marcha algunas de estas tramas. Algunas otras de las que no se habla tanto, pero que también están ahí. El caso Isofotón involucra a 2 ministros y a una exministra del gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Luis Planas y Teresa Rivera, quienes habrían participado en la aprobación de un préstamo de más de 8 millones de euros a la empresa Isofotón en el año 2012, a pesar de que había informes que eran negativos sobre la viabilidad de esta misma empresa. Y luego el caso FAFE, que está relacionado con la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, FAFE, dependiente de la Junta de Andalucía del PSOE, y se centra en presuntos casos de enchufismo y malversación.
En este sentido, el exdirector de la Fundación, Fernando Villén, fue condenado a 6 años de cárcel por usar tarjetas de la entidad para pagos en prostíbulos. A esto habría que sumar, echando la vista atrás, el caso de los ERE, de los cursos de formación, la implicación de los sindicatos, y también hay que sumar todo lo que hemos ido conociendo desde esta semana del caso de Cristóbal Montoro. Una corrupción o una presunta corrupción que aquí en Libertad Digital y en Es Radio hemos estado denunciando desde hace muchos años. Las primeras informaciones datan de 2013, luego se vio reforzado con las informaciones que aparecieron en ABC relativas a la apertura de causa y de investigación precisamente por el despacho de tráfico de influencias que se sospechaba que era equipo económico, y bueno, pues hasta nuestros días con esta nueva causa que se ha abierto. A todos los frentes, y si me dejáis poner una guinda en este pastel, es una guinda que yo creo que se repite y se recuerda poco, pero que a mí me parece muy llamativa, y es el caso de corrupción, supuesto caso de corrupción que implicaba al señor Camps por la aceptación de 3 trajes como pago supuesto por favores políticos, que finalmente se ha demostrado que no había tal, y la justicia le ha absuelto de todos los casos después de una persecución mediática importantísima. Es decir, que aunque la corrupción parezca la norma, hay veces que no funciona como tal, por mucho que la persona implicada en este caso haya sufrido durante años un escarnio público importante que acabó con su carrera política, y no acabó con él como persona de milagro en este caso, porque con otras como Rita Barberá sí que acabaron. ¿Podemos hablar, Ignacio, de un Estado en España que está enfermo de corrupción? Bueno, yo creo que es evidente. O sea, es que no son casos aislados. Bueno, es la norma. No son casos aislados, e incluso los distintos casos que implican a un mismo gobierno o a un mismo partido están relacionados entre sí completamente. Al final hay que recordar que este gobierno y las legislaturas de Pedro Sánchez proceden de este tour por España en el Peugeot, en el que estaban pues Koldo García, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Pedro Sánchez. Sabemos que Koldo García pues era un ex portero de puticlub hecho a sí mismo, digamos, fue subiendo en ese mundo, en el mundo de Lampa, en el mundo de los puticlubs. Santos Cerdán ya venía de antes pues amañando obra pública en el gobierno de Navarra, y bueno, pues ha seguido haciéndolo ahora a nivel nacional. José Luis Ábalos, bueno, pues por lo que ha salido en muchos medios de comunicación, pues se relacionaba muy bien también con el mundillo de Lampa, y también sabemos que Pedro Sánchez pues no es una persona discordante en ese Peugeot. No estaban ahí esperando a que Pedro Sánchez se fuera del coche a la gasolinera para hablar de sus tramas, y luego decían, cuidado que vuelve Pedro Sánchez, vamos a seguir hablando de Dostoyevski. Que no se entere Pedro que estamos metiendo una urna detrás de un biombo. Si es que se sabe de dónde viene Pedro Sánchez, se sabe quién es su suegro, se sabe que su mujer trabajaba como contable en las saunas gays y en los prostíbulos de su suegro, y se sabe que con todo eso pues se financió su carrera. Y además, por lo que ha salido en prensa, pues parece que en esas saunas además se grababan a famosos o a personas de la política, con lo que presuntamente podrían utilizarlo para hacer chantajes. Es decir, de ahí es de donde procede este gobierno. Esa es la intención que tiene esa gente, y también el tipo de personas que son. O sea, no son personas cultivadas, no son personas que... Pues son personas que viven en ese mundo, y así es como se comportan. ¿Qué es lo que han hecho nada más llegar al poder? Pues ponerse el día 1 a montar estas tramas de corrupción para tratar de hacerlo de manera sistemática. Y por otro lado, algo de lo que no se habla tanto, bueno, se habla mucho, pero no se le suele llamar corrupción, es corrupción legalizada, que es el secuestro de las instituciones del Estado, de las instituciones que deberían de estar velando por la libertad, la vida y la propiedad de las personas, para ayudarse a sí mismos, para proteger su partido, para proteger sus tramas de corrupción y tratar de evitar que no salgan a la luz, y tratar de reforzar y ampliar el poder político que tienen. Y esa es la peor de las corrupciones, porque al final corrompes la justicia, haces que la impartición de justicia en el país no funcione, y dejas desamparado a las personas que lo necesitan, y lo estás utilizando con fines políticos y de puro poder, y también sabemos que por dinero. El pago de favores políticos
con medidas que se saltan abiertamente, ya no solo el programa electoral con el que concurriste a las elecciones, o directamente significan lo contrario de lo que prometiste que ibas a hacer, forma parte también de una corrupción? Porque de esto poco se habla. En ocasiones hasta se caricaturiza a aquellos que restan legitimidad al gobierno de Pedro Sánchez por las mentiras en su programa electoral, por las mentiras en sus mensajes a la hora de concurrir a las elecciones, por aquello de decir que jamás pactaría con Bildu, por aquello de decir que jamás entregaría el gobierno a los nacionalistas catalanes, por aquello de decir que no podría dormir tranquilo si tenía que pactar o compartir el gobierno con Pablo Iglesias, para después darse un abrazo al día siguiente de las elecciones. No solo eso, sino que sea evidente que hasta los propios informes en Bruselas ya hablen de que el gobierno de España paga con decisiones políticas el apoyo para poder seguir gobernando, incluso en aquello que bordea la Constitución, por no decir que se la salta directamente. Esto es otro tipo de corrupción, deberíamos tratarlo como tal. ¿Por qué existe un cierto halo de legalidad, legalismo alrededor de estas prácticas que deberían estar o ser criticadas abiertamente, deberían de dar vergüenza directamente al gobierno que quisiera ponerlas en marcha? Bueno, es una corrupción y es una de las peores corrupciones. Decía el periodista estadounidense Mencken, decía que la democracia corría el riesgo de convertirse en una subasta de bienes robados, que al final es en lo que se parece que se está terminando de convertir. Es decir, políticos que llegan y utilizan su poder para lo que se llama la corrupción, que es entregar favores o privilegios particulares, haciendo uso, pues, o mal uso del poder público que se le ha otorgado, ¿no? Entonces, presentarse a unas elecciones diciendo que vas a hacer una cosa, que te voten, se supone que eso es una especie de contrato, ¿no? Sobre todo para los más creyentes en el Estado y en la teoría del contrato social, pero supone que eso es algo que tienes que cumplir y luego haces totalmente lo contrario con el único fin de perpetuarte o de conseguir el poder y perpetuarte en él y hacer esos intercambios de favores que los que te han votado no están de acuerdo en ellos, y a cambio de, pues, contraprestación por votos. Al final es eso, es una subasta de bienes robados, en este caso incluso de instituciones cooptadas o robadas para el privilegio, digamos, para el beneficio de los políticos y burócratas que están a la cabeza. Ignacio, tú que conoces bien pues el mundo de las grandes empresas, las grandes compañías, los directivos de las grandes compañías tienen salarios, pues, muy importantes, ¿no? Son salarios, pues, en algunas ocasiones de $500.000 al año, salarios por encima de los 200.000 euros al año. Cualquier director del IBEX 35 o CEO del IBEX 35 no se mueve de empresa por menos de, qué sé yo, millones al año, ¿no? Estamos hablando de contratos donde se mueve muchísimo dinero. Claro, para gente acostumbrada a un determinado nivel de vida, entrar en puestos de responsabilidad como los que supone ser un secretario de Estado o un ministro de España o incluso presidente del gobierno, teniendo los salarios al menos aparentes, los que aparecen en los portales de transparencia de los distintos ministerios, pues con salarios de 70, 80.000 euros para un ministro. Si lo queremos comparar a un ministro con un director general de una gran empresa, pues no tiene comparación, al menos en salario. ¿Crees que está mal pagada la política? ¿Crees que esto implica que el político tienda a buscar ingresos, digamos, por otras vías alternativas? Bueno, yo es que creo que al final es una engañifa de los propios políticos que se ponen el sueldo a sí mismos y se pone, bueno, pues el presidente del gobierno tiene un sueldo, pues, de 80 o 90.000 euros al año. Vamos a buscarlo mientras contestas, voy a buscarlo para decirlo exactamente. Y es comparado una apariencia de, mira, no cobro tanto, de hecho, pues presidentes de comunidades autónomas cobran más que yo, cobro mucho menos que cualquier directivo de una gran empresa, pero al final Pedro Sánchez es una persona que vive en un palacio, que tiene a su disposición personas que le preparan la ropa, que le cocinan, que le llevan en coche, que le llevan en helicóptero si el viaje es dentro de la ciudad, que le llevan en avión privado si es fuera de la ciudad. Es una persona que tiene
el BOE a su disposición. Bueno, tiene que conseguir los apoyos necesarios, pero del Consejo de Ministros salen decretos todas las semanas con las cosas que él decide. Decide pues que hay que cambiar, yo qué sé, los libros de texto de toda España de una determinada asignatura y hacerlo más favorable al socialismo, pues lo escribe en el BOE y todo el mundo tiene que adaptarse. Tiene un poder inmenso y eso sin contar pues con todo lo que no sabemos, con todas las puertas giratorias que luego hay, con todo el dinero que ganan por detrás. Luego sabemos que muchos políticos que tenían sueldos muy modestos después de la política pues tienen muchísimas propiedades en distintos países que están son menos transparentes, ¿no? Muchas veces, como en República Dominicana. Muchas veces le decían, no me acuerdo con qué político era, que en el exterior, en América Latina, le llamaban aloe vera porque decía que tenía muchas propiedades. Pues estos políticos también salen con muchas propiedades, como el aloe vera. Y bueno, pues hay casos evidentes en el caso de España, expolíticos que tienen pues mansiones en distintos países y contratos multimillonarios con políticos, con empresas, y que al final la gente que se traga lo de que ese es el sueldo real que obtienen los políticos, pues es una engañifa. 80.953 euros anuales brutos percibió como último salario Mariano Rajoy. Pedro Sánchez, 90.449 euros brutos al año. Esto es lo que muestra el portal de transparencia y el Boletín Oficial del Estado, que es el sueldo que se asigna al presidente del gobierno. Decía yo, si lo comparamos con el CEO de cualquier compañía o con el presidente de grandes empresas del IBEX 35, no tiene comparación. O sea, esa nómina la cobrará algún jefe de división de alguna de estas empresas, pero desde luego no el CEO o el presidente. En el caso de España, el presidente del gobierno cobra menos de 100.000 euros anuales. Pero efectivamente, el poder que tienen es inmenso. ¿Por qué, si cada vez que tienen más poder los políticos en España, cada vez que acumulan más poder, se vuelven más corruptos? O al menos esto es lo que se infiere de todas las informaciones que estamos conociendo, no estas semanas o este año, sino en las últimas décadas. ¿Por qué insistimos o por qué parece que hay una especie de mainstream que habla de que hay que otorgarles cada vez más poder? Cada vez que algo falla hay que dárselo al Estado para que tenga cada vez más poder y pueda decidir de manera ecuánime para todos los españoles. Claro, es una visión del Estado y una visión del poder político pues muy naif, muy inocente. Es pensar que los políticos quieren más poder pues para el bien general de las personas, para que usted, señora, o usted, señor, le vaya mejor a fin de mes, cuando este no es, bajo ningún concepto, lo que tienen en la cabeza los políticos. Los políticos lo que quieren es más poder y retener el poder. Eso es su único criterio. A lo mejor algunas veces se cuela algún idealista por ahí y suele ser gente que acaba mal parada en política, porque en política tienes que dar muchas puñaladas, tienes que jugar al juego de la política, al juego de tronos, y ya saben, en el juego de tronos o ganas o mueres. Entonces, la gente que suele ir de ahí de idealista, que quiere aportar a la sociedad, normalmente se piensa que entrando en política puede conseguirlo y se equivoca, porque al final la política es otra cosa. La política es un sistema de depredación a nivel sistemático, a nivel nacional, de recursos de grandes masas a pues aquellos que consiguen capturar el poder y aquellos que le ayudan a mantenerlo y a incrementarlo. Y al final es así como hay que verlo, y eso es lo que se ve. O sea, es que cuando lo miras desde esa óptica es evidente. O sea, este gobierno ni los anteriores pues han hecho grandes cosas por el bienestar de las personas. Al revés, nos ponen cada vez más regulaciones, más impuestos, más dificultades. Los mercados que son fundamentales para que las personas puedan vivir bien, como por ejemplo el mercado laboral, el mercado de la vivienda, el sistema de pensiones, los tienen totalmente destrozados. Hacen imposible que las personas puedan prosperar por sí mismas, y al final crean un sistema de dependencia brutal que hace que los ciudadanos terminen agarrándose a la política como una forma de supervivencia, de la única forma que tienen de llegar a fin de mes, y eso es lo que quieren, eso es lo que los políticos aspiran, es a pretender que las personas sean dependientes de su poder, que es todavía conseguir más poder. Entonces, al final todas las propuestas de incrementar el poder político
van orientadas a eso, a incrementar esa maquinaria de la política y del poder, que es al final la naturaleza del Estado. Estamos viendo también, pues por ejemplo en el caso de Argentina, excepciones, cosas muy raras, gente muy idealista que le ha salido muy bien la jugada, ya veremos cuánto dura, pero en circunstancias normales lo que funciona es lo que estamos viendo en España todos los días, que es la maquinaria descarnada del poder. Te iba a decir que estabas describiendo el peronismo, o sea, estabas haciendo una descripción muy clara del peronismo, pero refiriéndote a España. La siguiente pregunta, que ahora te haré, es si tenemos antídoto, como en el caso de Argentina. Pero antes de continuar, sí que me gustaría, para añadir, digamos, más piezas al tapete, que repasáramos algunas de las declaraciones que hemos escuchado a nuestros políticos y que ha ido recopilando, en este caso, Rubén Folguera, porque, claro, una cosa es hablar de los casos de corrupción y otra cosa es hablar a los políticos de sus propios casos de corrupción. Pues mira, vamos a empezar quizá por algo de lo más sórdido, al menos para la sociedad, ¿no? Y es cuando se comenzó a acusar a Ábalos de pagar con dinero público sus vicios, la prostitución básicamente, él en el programa de Todo es Mentira de Risto Mejía de la cadena 4 lo negaba y de hecho decía que él nunca estaría con una persona por dinero y demás. Estoy absolutamente en contra de la explotación sexual de las mujeres, pero también de los hombres. Me da asco que alguien no tenga otro recurso más que entregarse a una relación que de normal no la haría. ¿Alguna vez has pagado por sexo? Bueno, pero vamos a ver. Yo, afortunadamente, no he necesitado recurrir a eso. Y entre otras cosas te diré, no me produce ninguna satisfacción saber que están por mí. Por dinero. Solo por dinero. Bueno, no lo niega, pero no tenía necesidad tampoco. Bueno, a ver, en el fondo estaría diciendo, bueno, en realidad no era mi dinero, era el de todos vosotros, que me lo metía en el bolsillo para estas cosas. O la pagaba en forma de, no me hacía falta pagarla, pero la colocaba en una empresa pública y cobraba un sueldo y ya está. Sí, pero bueno, como tampoco va a decir abiertamente eso en la televisión, pues dice, mira, tampoco es algo que a mí me gustara ni algo que yo necesite. Lo hacía, sí, bueno, pero bueno, también me gusta hacerlo sin dinero. Es tremendo. Pero hablando de escurrir el bulto, tenemos, por ejemplo, a Pedro Sánchez en relación con el caso de corrupción de Santos Cerdán, que en su comparecencia en Ferraz decía que no debió confiar en él. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Es cierto que durante semanas y meses circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. El Partido Socialista y yo como secretario general del Partido Socialista no debimos confiar en él. Él pide perdón, no sabía nada. No tenía ni idea. Es muy llamativo, ¿no? Cómo reaccionan los políticos a estos casos. ¿De qué se hablaría? Es el y tú más y el yo es reaccionado antes. Sí. ¿De qué se hablaría en ese peyot? Yo es lo que siempre me pregunto. Sí. Sí. Te cambiaré la vida los españoles para bien, Ignacio. Es que eres muy mal pensado. ¿Y dónde pararían a dormir? Y luego además decía Pedro Sánchez, bueno, sobre todo lo que quiero condenar es el asco que me produce pues estos casos tan sórdidos de prostitución y tal. Pero si tú vienes de una familia, de tu familia política que regenta prostíbulos y saunas gays, o sea, parece que es la primera vez que lo oyes en tu vida. Y por lo que se ha dicho, vivían en una casa pagada con dinero procedente de ese sector, claro. Por lo que se ha dicho. Por lo que se ha dicho. Por lo que se ha dicho. Tremendo. ¿Tienes algún audio más? Sí, sobre Cerdán, precisamente, el propio Cerdán se mostraba muy tranquilo en el Congreso los días antes de entrar en la cárcel y pues algunos socios del gobierno como Merche Aizpurúa o Rufián decían que claro, es que todo vale para ir contra la izquierda. No tengo ningún miedo, no tengo nada que defenderme además, no sé qué es lo que puede haber. ¿Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal? En ninguna. Porque no sabemos si es un rumor, un bulo o un montaje o la verdad. Todavía todo son indicios, todo vale para intentar golpear a este gobierno. Este señor no tiene ningún tipo de informe encima, ningún tipo de causa judicial. Hasta que apareció el informe. Hasta que apareció el informe y hasta que aparecieron esas sospechas ya fundadas de que cobraba el famoso cupo vasco, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho este argumento que hace muchas veces la izquierda cuando se ve muy rodeada, sobre todo el PSOE, que es ya está la derecha aprovechando la situación para criticar a la labor de este gobierno y tal, cuando ellos han aprovechado atentados terroristas, catástrofes como por ejemplo la Dana, o sea, son los mayores especialistas en sacar tajada política de grandes catástrofes y ahora incluso piden que no se aproveche los supuestos casos de corrupción para criticar al gobierno, porque supuestamente pues eran manzanas podridas que estaban ahí, no se sabe muy bien por qué. En el PSOE no se sabe de qué manera en aquel momento se conseguía amañar a obra pública sin intervención del gobierno, pero bueno, pero bueno, que al final es una farsa. Es además una estrategia que tiene una vida de un día, o sea, al día siguiente sale una nueva información que desmiente todo lo dicho anteriormente, pero aquí tampoco se aspira a reflexiones muy profundas, sino a sobrevivir día a día y ir tirando. Pero tranquilos, porque dice el presidente que esto es anecdótico. Estamos hablando de un informe de la UCO, con indicios. No hay sentencia en firme. Señoría, no, déjeme terminar. No hay sentencia en firme, señoría. Y el Partido Socialista ha asumido su responsabilidad y ha actuado con contundencia ante un golpe duro, doloroso en lo político y también se lo digo, en lo personal para mí. Lo que no voy a aceptar, con todos los respetos, señoría, es que usted haga de la anécdota una categoría. Es que son muchas anécdotas. Sería preocupante que esto sea una anécdota. Eso significa que lo que no sabemos debe ser tremendo, ¿no? No, claro. Porque es una anécdota con Santos Cerdán, es una anécdota con Ábalos, es una anécdota con Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, es una anécdota con David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, es una anécdota con Begoña Gómez, su mujer, es una anécdota con el colaborador necesario de su mujer, que fue era decano, ¿no? El rector de la Complutense, Goyache, ¿no? Goyache, el señor Goyache. Es una anécdota absolutamente con todo el mundo, claro. En el caso del Partido Popular es una anécdota con el señor Cristóbal Montoro, fue una anécdota con el Bigotes, fue los sobres de Bárcenas, fue una anécdota con el tesorero. Todo es anecdótico, pero todo es una norma, es una categoría. Tú lo has descrito perfectamente, Ignacio, cómo es una situación la que se vive, en la que cada vez se abunda más en que el poder político adquiera y controle cada vez más capas de poder para hacernos cada vez más dependientes a los demás y poder acceder a manos llenas al capital de todos. Porque si una cosa tienen en común aquellos dictadores que se han ido por la deriva peronista, es que el pueblo así era pobre, paupérrimo, pero los directores de orquesta eran todos muy ricos, ¿no? A mí me hace gracia que en algunas tertulias he escuchado decir que en estos casos de corrupción, sobre todo en el caso de Santos Cerdán, pues se estaba viendo como el PSOE, y sobre todo como todo queda entrelazado, que el PSOE se estaba comportando como una mafia, que parecía una mafia, pero pensándolo bien, ya le gustaría a mafias como la de Pablo Escobar o la de Al Capone tener los recursos y los resortes del Estado que tiene el PSOE ahora mismo en sus manos. Es decir, tiene Tribunal Constitucional, tiene el BOE, tiene el Parlamento porque los tiene comiendo de su mano a los nacionalistas. Tiene la Fiscalía y la Policía, o sea, la Guardia Civil. Es que tiene todos los recursos. De hecho, el hecho de que estos escándalos de corrupción salgan a la luz, aunque sean lo que sabemos ahora, ya es un milagro, porque significa que hay pues héroes ahí dentro que van sacando estos trapos sucios. Muchas veces esto ocurre cuando se apuñalan entre ellos. Y en el caso de Santos Cerdán es evidente, pues se lo estaba grabando su propio compañero, pero es así como suele saltar los casos pues de la mafia y casos de corrupción política. Pero ya le gustaría a Pablo Escobar, a Al Capone, manejar todas las instituciones y resortes que maneja el actual PSOE, que tiene el BOE a su disposición. El BOE, la Fiscalía General del Estado, tiene el Banco de España, Hacienda, tiene el CIS, tiene Hacienda, Justicia, con esa ley que quiere sacar el señor Bolaños. Es que quieren cooptarlo absolutamente todo. Bueno, digo, con la ley que quiere sacar Bolaños, el Tribunal Constitucional, si es que lo tienen todo. Que Pablo Escobar ya lo decía, lo que le gustaba era tratar de conseguir comprar diputados, así para conseguir un poquito de poder. Estos lo tienen todo, absolutamente. Absolutamente. Pues hablando de Hacienda, precisamente María Jesús Montero decía que, bueno, Cerdán, ese Cerdán de que usted me habla, no pertenecía, no tiene nada que ver con el PSOE. Es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista, que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final.
En fin, Bueno. ¿de quién me hablaba usted? De Bueno, aquel por el que ponía la mano en el fuego el día de antes. Desde luego se han acostumbrado ya a hablar a la gente como auténticos retrasados mentales y probablemente con éxito. O sea, que les está saliendo bien la estrategia, porque es asumir que el que te está escuchando es idiota y te va a volver a votar y aún así ocurre. O sea, que probablemente sea un éxito político. Luego, además, suceden cosas, porque el escándalo de nuevo de Cristóbal Montoro, insisto, aquellos que llevamos muchos años detrás de este asunto, el despacho se funda en 2006, en 2008 él sale del accionariado y deja a Martínez Rico de presidente, llega a las Cortes y después vienen los escándalos de Abengoa, después vienen los escándalos de las gasistas y después viene el escándalo de tantas y tantas empresas a quienes se les decía: si usted tiene cualquier problema, contrate a Equipo Económico, que se lo van a resolver en cualquier momento y la ley que tengan que salir saldrá a su favor. Después de tantísimos años, oh casualidad, cuando la corrupción más arrecia a este gobierno es cuando un juzgado en Cataluña decide sacar adelante esta imputación a Cristóbal Montoro. Desde aquí vaya por delante, sea ahora, hubiera sido hace unos años, o sea dentro de unos años, si lo hizo mal tendrá que ser procesado. Y desde luego, para aquellos que conocemos lo que ha hecho Cristóbal Montoro dentro del Ministerio de Hacienda por la vía de lo legal, es decir, transformando la agencia tributaria en una maquinaria de terror contra el contribuyente, como ha convertido probablemente el ministro más dañino desde ese punto de vista de los que hemos tenido en nuestra historia, incluso peor que Borrell como secretario de Estado. Yo le deseo todo lo peor al señor Montoro, pero si se prueba que hizo las cosas mal en Equipo Económico, tendrá que ir para adelante. Pero no deja de ser curioso que aparezca justo en este momento, ¿no? Bueno, ya lo titulaba El País, pues me parece que ayer, que decía: el caso Montoro equilibra la batalla del discurso político. Es que pues, el caso Montoro, hemos hablado cuántos casos ha sacado: Isofotón, habría 8 o 9, FAFE, 9 o 10. Si contamos con el caso de la persona contratada para ayudar a Begoña Gómez dentro de Moncloa, el caso de la asesora de Begoña Gómez, por la que ha tenido que declarar el señor Félix Bolaños. Frente al tema de Montoro, que es de hace años y que ya se conocía, y esto equilibra la balanza. Lamentablemente, tenemos que decir que es verdad, que a nivel mediático lo han conseguido. Yo estos días que he estado unos días de descanso y de vacaciones, en algunas de las paradas técnicas que he hecho con el coche, en el bar en el que tenía que parar, tenían puesto Televisión Española y no salía otra cosa que no fueran casos de corrupción antiguos del Partido Popular, el tema de Torre Pacheco y ni mu de todos los casos de corrupción que asolan al gobierno. Bueno, es que es al final también otra digamos, trama corrupta, por así decirlo, que no hemos mencionado antes, que es el de los medios de comunicación, el de los periodistas pagados y con su correspondiente guión desde el poder. Y por supuesto, pues Televisión Española, Radio Televisión Española, que directamente ahí está haciendo la plantilla el propio presidente del gobierno, ¿no? Pues me gusta Broncano, me gusta ahora a Pepa Bueno, sale del País, pues al Telediario de la 1, y va poniendo su plantilla porque sabe que va a transmitir el mensaje que él quiere cada día. Y todos los días pues tienen su guión, sus bullets, que es lo que tienen que repetir, con los tertulianos colocados en las distintas cadenas, y eso funciona, vamos, o sea, sería impensable que este gobierno siguiera gobernando este país si no tuviera ese altavoz constante puesto a todo volumen todos los días, machacando con los argumentos del día, que al final el del día pasado es como el periódico del día anterior, que ya solo sirve para envolver el pescado, pero como ya aparece un nuevo caso y aparece un nuevo argumentario, pues todos los días tiene vida propia y vamos avanzando día a día. Van tirando y lo van consiguiendo en muchas de las ocasiones. De todas maneras, estamos terminando esta primera parte, nos vamos a ir enseguida al boletín informativo de la UNA, a los servicios informativos de radio, pero quiero llegar un poco al final de la conversación en el día de hoy, que remataremos después del informativo. Y es, ¿qué alternativa tenemos? En Argentina, un país que parecía perdido para las causas de la libertad, de la prosperidad, de los derechos humanos reales, que son el de la libertad y el de la prosperidad,
perdón, el de la propiedad privada, Ignacio, aparece una figura como Milei, pero Milei aglutina poder. Y en las próximas elecciones a lo que aspira es a tener el poder que le faltaba por obtener. En el Madrid Economic Forum estuvo blandiendo todas las medidas que quiere poner en marcha si es capaz de conseguir ese apoyo popular en las próximas elecciones, hablando de bajadas masivas de impuestos y de colocar finalmente a Argentina a la cabeza de todo. Pero la verdad, y aquí hemos estado hablando del origen mismo de la corrupción, es que lo que quiere y lo que busca el señor Milei es poder. ¿Crees que una figura como Milei está exenta del efecto de la corrupción o es uno de los riesgos que asume? No, desde el principio es uno de los riesgos más claros de un caso como él. Él es un caso extraordinario, es un caso rarísimo, porque es un idealista, cultivado intelectualmente en la escuela austriaca, con Jesús Huerta de Soto. Originalmente era un anarcocapitalista, o sea, rechazaba como principio el Estado como forma de coordinación de la sociedad, y el hecho de llegar a política, pues ya se le ve que tiene que ir haciendo pactos con distintas personas, va acumulando poder y ahora tiene que mantenerlo, porque tampoco sirve de mucho desalojar al peronismo con un programa como el de La Libertad Avanza, que es un programa liberal de libro, adaptado al caso de Argentina, pero que no se puede llevar a cabo si no consigues suficiente poder, aunque sea para reducir el tamaño del Estado y el poder en la medida en la que está haciendo él. Pero desde el principio se decía, uno de los riesgos es que entre en la dinámica de la política y ya se dedique a conservar el poder por conservarlo y a utilizar las instituciones para conservar el poder y poder vivir de eso. Y de momento no lleva mucho tiempo, lleva año y medio, 2 años, pero sigue siendo bastante idealista, lo cual quiere decir que no está muy bien de la cabeza. O sea, tiene una tara, porque una persona normal o bien se va, porque es insoportable, la política es insoportable si no vas a lo que vas, o se corrompe, y de momento se está manteniendo ahí, siguiendo con su programa idealista. También es verdad que Argentina estaba muy mal, ha tenido un apoyo muy grande detrás de mucha gente, entonces bueno, pues los propios argentinos también le animan, pero sobre todo yo creo que es que la cabeza pues no la tiene como una persona normal. Al final es un idealista, una persona que cree realmente en lo que hace, y que siendo un idealista lo normal es que te echen de la política, y él ha conseguido, pues por una carambola del destino, pues llegar a la presidencia. Entonces, pero bueno, hay que vigilarle y recordarle como Pepito Grillo ahí a la oreja que es un ser humano y que los seres humanos en política acaban donde acaban. ¿Va a ser una rara avis Javier Milei en el mundo de la política a nivel internacional? Quiero decir, ¿va a ser un uno y no más? ¿O crees que Milei, como antídoto a esta política basada al final en la corrupción que sufrimos en países como España, son fenómenos que vamos a poder ver repetidos? A ver, ya es muy raro que haya salido Javier Milei, que salga un segundo, que salga un segundo ya sería milagroso. Lo único que puede hacer que fenómenos como el de Milei se repitan es que la gente, que la ciudadanía esté concienciada de lo que significa el Estado, lo que significa el poder político, que tengan claro los principios liberales, cómo debemos organizar las sociedades desde un punto de vista de maximización de las libertades individuales, de la propiedad privada, de la prosperidad, y cuando la gente tiene bien aprendida esa lección y la gente pide a los políticos eso, es más fácil que te surja un Milei. También no hay ninguna garantía, pero es más fácil que te aparezca gente como Milei. Entonces, bueno, lo que nos toca a nosotros desde nuestro pequeñísimo grano de arena que tenemos es tratar de dar esa batalla de las ideas para promover esas ideas y que se generalicen. Y desde aquí lo hacemos, y también desde los servicios informativos de radio, así que vamos a escucharlos y volvemos aquí en Con Ánimo de Lucro para rematar el programa con Ignacio Moncada y con Rubén Folguera. Seguimos Con Ánimo de Lucro y seguimos analizando desde un punto de vista más profundo
el origen de estos casos de corrupción, un origen que podemos buscar en un Estado cada vez mayor y en unas prebendas de las que disfrutan los políticos, que les conducen a controlar cada vez más áreas de poder, incluso institucional. En España hemos visto con Ignacio Moncada, ¿cómo estás, Ignacio? ¿Sigues con nosotros? Muy bien, encantado. Y con Rubén Folguera, también aquí con nosotros, hemos estado repasando todos los casos de corrupción que tenemos hoy encima de la mesa y hemos recordado alguno. No nos hemos remontado a Filesa ni a los GAL, pero podríamos. Y lo que encontramos es eso, es un Estado que cada vez aglutina más parcelas de poder y que tenemos a alguien, en este caso un partido político liderado por una persona, en este caso Pedro Sánchez, que es el que dispone de ese poder a placer y que lo único que hace es tratar de maquinar la posibilidad de poder continuar estando en la presidencia del gobierno para poder seguir disfrutando de ese poder. Eso es, digamos, el resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora, pero estábamos hablando de antídotos, estábamos hablando de soluciones, de cómo se puede salir de esta dinámica. ¿Con el sistema actual en España es posible? ¿Es el Partido Popular el que está llamado a sacar a España de esta ecuación? Bueno, yo creo que no, porque el problema es sistémico. El problema es que el sistema que tenemos, la democracia española actualmente, te lleva a que los políticos, que los partidos, un sistema, una democracia de partidos, partitocrático, que lleven a tratar de acumular el mayor poder posible utilizando todos los resortes a su disposición. Y les da igual si es por el bien común, por el mal común, o sea, en términos generales, o sea, habrá excepciones, ¿no? Pero en términos de mecanismo de partido, al final lo que se trata es de acumular el poder, retener el poder e ir incrementándolo todo lo que se pueda. Y para eso se utilizan todas las instituciones a disposición del político, que en España la discrecionalidad que tienen los políticos es enorme, o sea, hay, yo qué sé, si vamos a Estados Unidos, que Donald Trump pues es considerado muchas veces el hombre más poderoso del mundo, pues no tiene ni la mitad de los resortes de poder dentro de su país que tiene un presidente del gobierno en España. Ahí muchas veces pues quiere hacer algo el presidente de Estados Unidos y no le deja el Senado, no le dejan los tribunales, porque todo... Ahí tenemos a Elon Musk, ¿no? Que dijo, me voy, que es más fácil llevar a un hombre a la luna que bajar el presupuesto de gasto. Nada, con esta gente es imposible, porque además allí en Estados Unidos existe lo de como cada senador y cada congresista se deben a sus votantes, ellos se ganan su elección, no les ha puesto nadie en unas listas, sino que ellos se ganan su elección, ellos también piden contraprestación para sus votantes, y muchas veces ves pues una reforma energética y que dentro de la reforma energética pues hay un apartado, una subvención para fabricantes de arcos y flechas, y esto pues porque necesitabas el voto de un votante que vive en un distrito que ahí tiene una fábrica de arcos y flechas. Pues y eso pues es uno de los problemas que tiene también un sistema como el estadounidense, pero desde luego que también tiene muchísima discrecionalidad, sobre todo de materia de defensa y de política exterior, tiene muchísima discrecionalidad el presidente de Estados Unidos. Pero en España es un caso extremo, bueno, no sé si decir extremo, pero siempre puedes encontrar países que sean aún peores, más corruptos, hay muchos países que son todavía más corruptos, pero España es un caso pues que se ha ido convirtiendo absolutamente en una democracia de partidos cuya dinámica es la obtención del poder, colonización de instituciones para que esas instituciones trabajen para el mantenimiento del político en cuestión en el poder e ir incrementándolo. Y así es como nos va. Entonces, si el Partido Popular tampoco representa esa alternativa, habrá quien diga, entonces es Vox. Bueno, es que al final lo que vemos es que partidos como el PP o Vox tienen diferencias importantes con el PSOE. No vamos a decir que todos son exactamente lo mismo, pero no ponen en cuestión el sistema, no ponen en cuestión la naturaleza del Estado y para qué debe dedicarse el poder político. El poder político no es una cosa que exista y que alguien lo deba capturar y ya puede proponer a los ciudadanos unas cosas u otras para ganar las elecciones, pero luego ya tenga libertad para poder utilizarla como le plazca, sino que debe utilizarse por unas cosas muy concretas, que es para la defensa de la vida, para la defensa de la propiedad privada, para la defensa de la libertad individual y para asegurar que los contratos libremente acordados se cumplan. Y el resto, al final, es un entramado ya político de conservación y ampliación del poder político a costa de los ciudadanos. Perdona la repregunta, Ignacio, pero
¿Crees que es posible un fenómeno Milei en España? ¿Ves a alguien que pueda parecerse a Milei, que esté cerca de la política? ¿O en España es imposible pensar que alguien como Milei de repente monte un partido y desde el fenómeno outsider consiga enamorar a las masas? Hoy por hoy no veo a nadie. De todas formas, Milei es un caso tan extravagante que Milei hay uno y está cogido por los argentinos. En el Madrid Economic Forum había quien le gritaba ¡Hacete español! Sí, o si no, irnos a Argentina. Pero o sea, hay personas que tienen pues mejor pinta a lo mejor en ese sentido de tratar de llevar una política más liberal de adelgazamiento del Estado, de tratar de reducir el poder discrecional de los políticos y burócratas, que se tienen que encontrar fuera de los partidos. Muchos de ellos pues bajo ningún concepto quieren entrar en política, pues por ejemplo es el caso de Juan Ramón Rayo, el caso de Jesús Huerta de Soto. Luego gente que sí que quiere entrar en política pero a lo mejor no son tan puros, por así decirlo, pues el caso de Iván Espinosa de los Monteros, pero no son, o sea, yo creo que el fenómeno Milei es muy diferente, es algo que es que solo existe él, es un caso tan extraño, tan extravagante. Y que es un caso por hacer. Sí, sí. Quiero decir, desde un punto de vista teórico, yo creo que aquí en esta mesa los tres estaremos de acuerdo en que creemos que va a tener éxito sus políticas y termina de aplicarlas completamente. Ya lo está cosechando, ya está teniendo resultados que en Argentina se pensaban imposibles y menos en tanto tiempo conseguir, pero es algo en desarrollo. Es decir, Milei puede fallar mañana o puede cambiar de forma copernicana su forma de entender el poder y puede pasarse a un macrismo digamos más tratando de llevar los tiempos, estirarlos porque cree que hay que hacer las cosas más pormenorizadamente o digamos más poco a poco. O sea, quiero decir, eso te puede pasar mañana. Milei es un fenómeno en construcción, es un fenómeno dinámico, no ha terminado y su personalidad misma habla de una persona pues muy estridente y que digamos no es una... Es verdad que es muy férreo en sus creencias y en sus ideas y parece que nada le va a hacer salirse, digamos, del guión que él mismo ha planteado, pero bueno, está ahí, habrá que estudiarlo. Y tendremos que decidir si es un modelo que nos gusta o no al final del camino, cuando veamos si finalmente ha hecho lo que ha dicho que iba a hacer y si eso ha dado los frutos que todos pensamos que va a dar. Pero lo cierto y verdad es que se antoja en el mundo en el que vivimos hoy en día en prácticamente la única alternativa para curar a países como España la enfermedad que sufren, ¿no? Bueno, desde luego es un caso por hacer que ya ha sido extraordinario todo lo que hemos vivido y que tiene pues sobre todo dos riesgos que los mencionabas. Era uno, que termine convirtiéndose en un político profesional, olvidando pues todas sus convicciones liberales libertarias y convirtiéndose en un político pues que será más de derechas, más de izquierdas, pero al final un político profesional que se dedica a mantener el sistema. Y otra opción, que yo creo que es incluso más probable, es que en algún momento pues la izquierda le monte pues unas huelgas generales, incendien las calles y terminen echándole del poder, que termine perdiendo unas elecciones o no teniendo el poder necesario para llevar a cabo su programa hasta que termine su mandato. Entonces, bueno, pues es algo que hay que mantener. Al final, la única manera que tenemos nosotros de tratar de influir en qué puede hacer un político es con la batalla de las ideas, y es tratando de que cada vez más gente comparta estas ideas y las defienda públicamente, de forma que los políticos también tengan un cierto incentivo a acercarse un poco, aunque sea, a todas esas ideas, a ir dando pasos en esa dirección. Cuando un país está tan mal como estaba Argentina antes de la llegada de Milei, pues había un clamor por un cambio, ¿no? Pues una hiperinflación y una situación económica desastrosa y un Estado que lo abarcaba todo y tenía todos los grandes masas de población como dependientes del Estado. Entonces era una situación de alarma absoluta y ahí el caso de Milei pues cuajó. Aquí no sé si va a cuajar un caso así, porque para eso necesitas una situación también excepcional, pero
podemos al menos intentar pues que nuestras ideas vayan influyendo en los grandes partidos políticos. Normalmente tendrán más aceptación en los dos partidos de la derecha, pero bueno, tratando de que nos escuchen y tratando de que vayan incorporando medidas que traten de reducir la discrecionalidad de los políticos y los burócratas y, por tanto, hacer más difícil la corrupción. 10 segundos. Nada, la clave, como dice Ignacio, es mover la ventana de Overton hacia la derecha o hacia el liberalismo, porque, como bien dice Rayo alguna vez, el éxito liberal no será cuando tengamos a un Milei en política, sino cuando Podemos, por ejemplo, o el PSOE defiendan bajar impuestos. Pues eso es lo que esperamos, que vivamos algún día. Nos vamos a ir ahora mismo a una entrevista muy interesante con los amigos de Cibislen y yo ya despido a Ignacio Moncada y a Rubén Folguera. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues lo prometido es deuda y aquí tenemos una de las entrevistas pues que teníamos muchas ganas de hacer porque queremos retomar una de esas oportunidades fantásticas que tenemos hoy en día para rentabilizar nuestros ahorros. Y yo quiero reivindicar la necesidad de que pensemos en construir un patrimonio a largo plazo, hacerlo siempre con cabeza, sabiendo bien lo que hacemos, conociendo bien los productos en los que invertimos y reflexionar también en verano, que en verano es mucho de, no, ya lo tengo ahorrado, voy a tirar de tarjeta, aquí no ahorramos, pero también hay que ahorrar en verano y sobre todo planificar para lo que se nos viene después de las vacaciones. Y por eso me acompaña hoy del equipo de Cibislen Martín González Garcés. Martín, ¿cómo estás? Hola Luis Fer, buenos días. Es la primera vez que vienes, yo te agradezco mucho que estés hoy aquí con nosotros, pero ¿esa reflexión la compartes o no? Esto de que parece que solamente al final, ya ahí en septiembre o a final de cara a diciembre es cuando la gente empieza ahí a ver cuánto puede meter en sus planes de pensiones, en su ahorro. No, hay que planificar durante todo el año y quizá el verano, cuando ya tenemos tiempo para reposar, para descansar, para pensar un poco en nuestras cosas, está bien ponerse a hacer números y decir, oye, vamos a planificar a futuro, ¿no? Por supuesto, lo comparto. Es importante ser constante en el ahorro y desde luego el verano es una época fantástica para muchas cosas, entre ellas para reflexionar cómo queremos enfocarnos y seguir cumpliendo. Bueno, y si hay un motivo por el que Cibislen viene con ánimo de lucro y está con nosotros también en Tu Dinero Nunca Duermes, porque comparte esa filosofía de ahorro a largo plazo, de inversión, de tratar de construir un patrimonio y hacerlo además de una manera, en este caso, con un producto que es muy cercano a la mayoría de los españoles. Es el inmobiliario, pero visto de otra manera. Vamos a recordarle a nuestros oyentes en qué consiste Cibislen y por qué es una manera óptima de aprovechar la rentabilidad del mercado inmobiliario, pero desde una óptica distinta a la que estamos acostumbrados. Sí, nosotros somos un crowdlending inmobiliario. Nosotros nos dedicamos a hacer préstamos a promotores inmobiliarios gracias al dinero que nos aportan nuestros inversores. Entonces, los inversores pueden invertir de manera libre en cada uno de los proyectos que les ofrecemos y van a obtener por esa inversión una rentabilidad fija, porque nosotros hacemos deuda a tipo fijo, con garantía hipotecaria de primer rango. O sea, lo que vosotros estáis ofreciendo es una suerte de renta fija inmobiliaria. Exacto. Es decir, el que participa de vuestros créditos, en este caso el que invierte con vosotros, lo que está haciendo es prestarle dinero, a fin de cuentas, a un promotor inmobiliario para una promoción en concreto, con unas fechas en concreto y con unas garantías firmadas. Exactamente. Cada proyecto es independiente y el inversor decide, con la información que le facilitamos, entrar en un proyecto o no. Nosotros abrimos el proyecto un día, todos los inversores que quieren aportan su dinero y con esa bolsa de dinero que conseguimos hacemos un préstamo al promotor. ¿Y cuál es el tiempo, más o menos, el plazo que soléis dar a estos promotores para devolver el dinero? Generalmente... ¿20 años? No, es mucho más corto. Generalmente nosotros cubrimos momentos concretos del proceso de un proyecto que suelen ser plazos que van desde los 12 hasta los 24 meses en líneas generales. 12 a 24 meses. Exacto. Y claro, decía yo, para participar de la rentabilidad del negocio inmobiliario, pero mucho ojo, porque la rentabilidad del negocio inmobiliario, tal y como lo concibe el español medio, que es el de comprarse un piso y ponerlo en alquiler, que rondará al 6-7%, Sí.
anual, pero en este caso las rentabilidades que estáis ofreciendo son mayores pese a tratarse de un producto de renta fija. ¿Por qué? Porque no estáis participando del negocio del Exacto. alquiler, lo que estáis participando es directamente del negocio que obtiene el promotor inmobiliario. Exacto, y además nosotros participamos desde el punto de la deuda. Nosotros hacemos el préstamo tiene un tipo de interés que está entre el 10 y el 12%, que es con lo que se remunera de manera íntegra a cada inversor. Y aquí viene una de las preguntas que más me gusta haceros, porque es la que mucha gente se hace. Oye, ¿y por qué diantres un promotor inmobiliario va a acudir a Cibislen para tener que pagarle una rentabilidad o unos intereses de entre el 12 y el 15%? Si los bancos están prestando mucho más barato. Sí, es una buena pregunta. Nosotros realmente no competimos con los bancos. Los bancos tienen una serie de requisitos para poder financiar un promotor que son bastante estrictos. Entonces, nosotros cubrimos esos espacios que suceden antes de la promoción bancaria, antes de la financiación bancaria, para poder sacar adelante proyectos. Por ejemplo, la compra de un suelo, le damos 12 o 18 meses a un promotor para que consiga la licencia, consiga las preventas y ahí entre el banco. Entonces nosotros somos más caros que el banco, pero cubrimos un espacio que necesita el promotor y además somos más baratos que el equity, que el dinero que aportan los socios directamente a un promotor. Lleváis en el mercado ya unos años, creo que son 7, ¿no? Sí. Para 8 años. Es decir, ya tenéis un track record importante. Otra de las preguntas que nos hacen es, vamos a ver, nadie da duros a 4 pesetas. Nadie te regala absolutamente nada. Si estás invirtiendo en un producto de renta fija que te promete rentabilidades por encima del 10%, es decir, rentabilidades de 2 dígitos más propias de la renta variable del mercado de valores, algo esconde, algún riesgo hay. ¿Cuál es el riesgo real que asume el inversor que invierte con Cibislen y cómo lo cubrís mediante esa garantía hipotecaria? ¿Cómo funciona y en qué casos se ha tenido que poner en marcha? Claro, los riesgos que asumes financiando una promoción inmobiliaria son las propias que puede tener cualquier promoción. Lo importante es que nosotros protegemos nuestros préstamos y a los inversores con una garantía hipotecaria de primer rango. Esto quiere decir que en caso de impago se puede empezar un proceso legal que termina en la subasta del activo y en el inversor recuperando su dinero. Pero también es importante, otra de las garantías que nosotros queremos tener, aunque es informal, pero es importante, es quién es el promotor, su calidad, su experiencia, el equity que es capaz de aportar a una promoción. Claro, porque no prestáis dinero a cualquiera. Exacto. O sea, no cualquier promotor que toca la puerta de Cibislen obtiene la financiación que a Cibislen le aportan sus inversores, sino que se elabora un sesudo proceso de, como se suele decir, due diligence, de la diligencia debida, en la que vosotros investigáis al promotor inmobiliario, sabéis cuál ha sido su propio track record, sabéis cuál es, digamos, su historial de deuda, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo es este proceso en el que además creo que tú estás especialmente implicado? Sí, nosotros hacemos una due diligence exhaustiva de todos los proyectos y todos los promotores. Lo más importante es saber quién está promocionando, su experiencia, si ha hecho más obras en la misma zona y, por supuesto, el dinero que es capaz de meter en el proyecto. Pero además también miramos el proyecto, la oportunidad desde el punto de vista urbanístico, legal, de licencia, de la situación societaria, todo lo que necesitamos saber para poder medir el éxito de un proyecto y ver que es de la calidad suficiente, lo hacemos para poder ofrecérselo a los inversores de Cibislen. Y en 7 años, en estos 7 años que lleváis, por cierto, auditados por CNMV. Sí, exacto. Estáis registrados en la CNMV, es decir, no sois nada parecido a un chilling broker que en muchas ocasiones a nuestros oyentes siempre decimos mucho cuidado, entren ustedes en la web de la CNMV y busquen ahí, etcétera. Vosotros estáis auditados, tenéis, digamos, todos los sellos de calidad necesarios y lleváis 7 años en marcha. En estos 7 años, ¿cómo habéis ido creciendo? Porque creo que en estos últimos años estáis... Vamos, que es que se acaban las promociones, las financiáis en cuestión de minutos. Sí, realmente ahora tenemos muchísima demanda para financiar promociones, tanto de gente que quiere que le prestemos dinero para hacer su promoción, tanto como inversores que quieren entrar en nuestros proyectos. La realidad es que el año pasado financiamos más de 80 millones de euros. Este año, si no me equivoco, ya hemos pasado la barrera de los 70 millones de euros financiados en julio. En julio ya es 70, casi todo lo que financiasteis el año pasado. Exacto. En verano. Sí, fíjate. Sí, realmente hay varias cosas, por supuesto.
el equipo es mucho más maduro, somos algunas personas más y bueno, la financiación alternativa cada vez tiene más protagonismo en el panorama inmobiliario. Correcto. Luego hay una parte de este tipo de inversiones que a mí me gusta especialmente y es que puedes ver y tocar lo que estás financiando. Sí. Pues claro, tú te compras una acción de, qué sé yo, Tesla y a lo mejor no visitas una fábrica de Tesla en tu vida, ¿no? Pero el que invierte a través de Cibislen mediante este producto de renta fija que tenéis puede ver y tocar la promoción. O sea, no solo la puede estudiar y puede decir, pues esta me gusta. Mira, estos son unos chalés en Benidorm, o qué sé yo, o unos apartamentos que se van a reformar para uso turístico en Madrid. No solo puedes estudiar y ver el proyecto y invertir en aquel que te guste más, sino que incluso puedes acercarte por la calle y decir, mira, esas 4 ventanas son las que se van a reformar gracias al dinero que yo tengo invertido. Mira, yo tengo invertido dinero en la promoción inmobiliaria que se está haciendo en la calle no sé cuál. Es decir, tú puedes incluso ir y ver y decir, mira, esto se está haciendo gracias a mí. Claro, el inmobiliario tiene esa especie de comodidad de que es muy tangible. Por ejemplo, la semana pasada financiamos o levantamos el dinero para financiar un proyecto en Los Aijones, aquí en Madrid. Entonces cualquiera puede coger su coche o un metro y ir a ver la parcela, a ver qué pasa allí. Entonces es incluso divertido. O sea, son cosas reales que tú puedes disfrutar. Correcto. Luego hay otro aspecto que quería preguntarte, porque yo creo que esto también da mucho la medida del éxito o la satisfacción que tiene la gente que invierte con vosotros. ¿Sabes? Ahora estamos en el mundo de que cualquiera que se va a comprar algo mira las opiniones de los que ya lo han comprado antes, ¿no? Pero vosotros tenéis ahí también un aval muy importante, porque la mayoría de la gente que invierte con vosotros repite. Exacto. Para nosotros, por ejemplo, las opiniones de los inversores son súper importantes. De hecho, tenemos un equipo de relación con el inversor que está muy encima de todas las personas que quieren invertir con nosotros. Se les presta atención, se les responde preguntas por Telegram, incluso a veces soy yo mismo el que responde algunas de ellas. Entonces, el trato creo que es muy cercano y, por supuesto, lo que más nos avala es esos inversores que repiten con nosotros y, por supuesto, los inversores que recuperan lo que han invertido y además cobran los intereses y vuelven a invertir con Cibislen. Porque para construir un patrimonio a largo plazo, con Cibislen lo suyo es, oye, me ha repagado, tengo los intereses, pues esto mismo para el siguiente. Además, la inversión mínima son 250 euros, entonces uno puede invertir un poquito muchos proyectos, de tal manera que tiene una cartera muy diversificada y muy sana y que lo más probable es que le vaya muy bien. Bueno, pues queda dicho. Para todo aquel que se haya quedado con alguna duda, ¿dónde tiene que acudir? Pues a www.cibislen.com. Cibislen con V y terminado en D. Recordamos www.cibislen con V terminado en D.com y ahí tienen toda la información. Se registran, ¿no? Que es gratis. Exacto, es gratis registrarse. Eso te da acceso a la información de las promociones que sacáis. Así es. La pueden leer, toda la due diligence que tú preparas, ahí aparece para que la lea toda cualquiera. La información que nosotros manejamos para estudiar proyectos, le damos un formato más amable para el inversor y la subimos a la plataforma para que puedan disponer de ella y tomar decisiones de manera fundada. Pues ya ven, no tienen excusa. Ustedes quieren rentabilizar su dinero en el negocio inmobiliario, pues Cibislen les acaba de dejar en bandeja una fórmula de éxito extraordinaria para empezar a rentabilizar sus ahorros. Así que ya saben, regístrense que es gratis y si les gusta y les convence, van invirtiendo. Desde 250 euros pueden ustedes participar del negocio inmobiliario. Martín González Garcés de Cibislen, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis Fer. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más aquí en Con Ánimo de Lucro. Yo les espero, como todos los días, de 12 a 1:30 aquí, en la sintonía de Radio Libre Mercado. Les espero mañana.